Hola, soy Nico. Hola, soy Mateo. Hoy venimos a contarles que en nuestra clase de Historia del Periodismo estamos haciendo un proyecto de trabajo final en el cual tenemos que hacer una comparación entre Estados Unidos y Colombia sobre sus medios. Entonces venimos a contarle acerca de los noticieros televisivos en esos años. Tal cual. ¿Preparados? Para este viaje a los 70. Podemos empezar a hablar de los noticieros en esos años, entablando cierto tipo de relación con el contexto cultural y político que se vieron en esos años. De alguna forma, hay que comenzar por el Frente Nacional, donde el Partido Conservador y el Partido Liberal se posicionaban en el poder del país y ellos eran los que dominaban tanto la política como la economía y todos los aspectos de la vida cotidiana. En cuanto a lo cultural, había cierta noción y cierta tendencia a entablar relaciones con el nuevo mundo. Había cierta aspiración con relación al sueño americano y la vida que se encontraba en los Estados Unidos. Entonces había cierto tipo de americanización en los medios y una internalización por la cual los medios empezaron a promulgar noticias con relación a todo el mundo y en especial con la farándula y el entretenimiento que se da también en los Estados Unidos y también en el panorama colombiano. Pero bueno, es que es de esta forma que empiezan a haber unas relaciones socioeconómicas entre las empresas nacientes de Colombia y los medios ya que ya estaban impulsados en la parte de Estados Unidos. Y es que ahí empezamos a ver una relación de adaptación entre los contenidos de Estados Unidos a aquí en el país. Ya para estos años hubo una ascendencia mediática en todo el territorio nacional. La proliferación de los equipos ya ascendió a 1.800.000 en todo el territorio nacional y se contabilizaba que ya el 60% de la población ya estaba cubierta por los televisores, por lo que ya existía cierto tipo de, de complemento entre las clases sociales, por lo que unas podían entender los contenidos de las otras y se empezaba a masificar los contenidos. Aunque claro está que esto no se alcanzó en su máximo esplendor hasta los años 80. En este momento empezamos a ver principalmente una modernización en cuanto todavía los noticieros tenían un formato cinematográfico. Entonces todavía se usaban cintas de 16 milímetros y se acoplaban a cierta duración. Pero discúlpame, Nicolás, pues ahí hay que tener en cuenta que a principio en la prensa y en la radio fueron de alguna forma como medios importantes cuando empezó a ver la televisión, porque en sí los formatos que se tenían en esa época, esos dos grandes medios, fueron los que se empezaron a implementar en la televisión colombiana, porque de alguna forma no tenía como una especie de identidad y eso era lo que estaba buscando. Exactamente, lo que iba a decir ya. Pero la duración sí fue un formato que se adecuó en estos años también recaudado por el formato mismo de los Estados Unidos. ¿Cuál fue la relación entre la política y la parte televisiva y bueno, también la parte de la prensa en los años 70, principalmente cuando inició la época del Frente Nacional? Pues en estos años la prensa y pues obviamente los noticieros se caracterizaron por un carácter gubernamental bastante fuerte, un centralismo que se vio en Bogotá y que también como rechazó los demás territorios de la nación. Entonces ese poder que se concentraba en Bogotá creaba un oficialismo que demarcaba el carácter de la mayoría de los noticieros. La proliferación de los noticieros alrededor estaba demarcada por los partidos políticos y por el mismo Estado. Igual, Nicolás, ahí también hay que tener en cuenta que en esta parte de esa época hubo de alguna forma mucho regionalismo, porque hubo una parte de los noticieros que se enfocaba en las capitales de todo el país y pues no tenía en cuenta como otro tipo de voces de las zonas más alejadas donde no llegaba esta señal de televisión. Sí, pero tenemos que estar de acuerdo en que el lugar donde se llevaban las noticias más importantes y donde se llevaba la larga duración y los noticieros más importantes era la ciudad y era la capital. Nos encontramos con uno de los periodistas que inició su labor y su carrera profesional alrededor de esta época. Javier Darío Restrepo declaró en su momento que el periodismo en estas épocas
se asociaba mucho a los poderes, lo cual deformaba mucho la profesión e impedía la labor correcta. Vamos con él. Hola, pues te cuento que en el periodismo estábamos al lado de los poderosos y pues de alguna forma no existía así como un medio alguno, que uno llamara ético. Entonces todo lo que se hablaba de periodismo era en sí algo incoherente porque no existía un consejo de redacción y pues digamos los reporteros siempre decía como que las noticias que le pedía uno al director y ya. Es después que yo empiezo como a darme cuenta que lo más importante es un consejo de redacción para hablar de una ética en el periodismo. Comenzamos con Estados Unidos. Estados Unidos comenzó con todo, con avances tecnológicos del formato y el contenido. En esta época hubo una mayor inclusión de diferentes actores que no tenían participación desde antes. Es que los grupos de raza afroamericana y las mujeres tuvieron gran importancia en esta narración de los noticieros. Ahí es que entra Bárbara Guartes, que acompañó al señor Reasoner en el noticiero ABC y fue la primera mujer copresentadora de este noticiero. En esta época, los medios se centraron en promulgar y emitir a sus televidentes lo que deseaban ver, más no lo que tenían que ver, aquello que les importaba, que era de trascendental importancia. Pues, estos cambios de formato también dieron muchas nuevas innovaciones, como lo fueron las formas en las cuales se daban los noticieros. Ya no era un simple señor detrás de un escritorio, sino que ahora se hacían las noticias por grupos que seguían las secciones y las nuevas formas de entretenimiento, política y demás. Continuando con esta idea de uniformidad de los medios, se gastaron millones de dólares en la implementación de sets y espacios para la divulgación y emisión de las noticias, por lo que llegaron los escritorios de anclaje, salieron la música para los contenidos, al igual que la divulgación y la promoción de los contenidos junto con el diseño de los logos. A fin de cuentas, terminó siendo una innovación y un desarrollo en los espacios y en las estructuras de las nuevas formas en las cuales se tenía que promulgar y hacer la noticia. Es de esta forma que en la investigación de los escritorios de anclaje nos dimos cuenta que se pedía como una implementación de una presentación del contenido de alguna forma más cálida y que aligerara de sí el espectáculo. Entonces se pedía como una dinámica en las noticias para que no fuera tan lineal y de alguna forma aburrida. Entonces es que ahí empezamos a hablar de un happy talk. Un happy talk es una conversación feliz con de alguna forma el espectador que sí mantenga el feeling y pues mantenga la conexión entre el presentador y espectador. Y es que comenzamos a hablar de un programador bromista. Por otro lado es que empezamos a hablar de un cambio de la cinta de película a una cinta de video, que en sí va a hacer que los contenidos tengan en sí un envío más directo y que empecemos a hablar de unas noticias cinematográficas o noticias que esté de alguna forma en vivo y pues que empieza a utilizar la herramienta que se llama directo. Continuando con este cambio en los formatos televisivos, se dio una ampliación en la duración de los contenidos y de los noticieros, por lo cual en las décadas previas teníamos una duración a lo largo de 10-15 minutos. Ahora estamos alrededor de media hora, por lo cual tenemos mucho más contenido y muchas secciones con las cuales se dividían entre las secciones. El noticiero más importante de esta época fue la NBC, la cual también fue la que transmitió el primer partido de béisbol y pues esto fue una innovación y un desarrollo muy importante para el periodismo deportivo. Para entender este gran panorama en el cual nos citamos en la época de los 70s entre Estados Unidos y Colombia, es necesario hablar un poco sobre las similitudes y las diferencias las cuales hay entre los dos ámbitos. Está claro el desarrollo que existe en Estados Unidos y Colombia, ya que hay cierta americanización por parte de la nación sudamericana con respecto de la norteamericana, que obviamente posee un desarrollo mucho más capitalista y mucho más avanzado hacia el futuro. En este país, en Estados Unidos,
Como hemos visto, se crearon muchos nuevos formatos y nuevas formas de hacer comunicación y periodismo, junto con los nuevos noticiarios y las nuevas formas de divulgar la información. Para hablar de los cambios que hubo en Estados Unidos, hay que principalmente comenzar desde una masificación. Y es que de esta forma, ya al tener un desarrollo técnico, es que comienzan a hablar de un desarrollo en la parte de contenidos. Y es que empiezan a implementar la voz de otros tipos de actores, como en parte ya habíamos contado, la parte de raza afroamericana y de las mujeres. Y es que sí empieza a haber como un cambio en la parte de prensa, nada que ver cómo se presentaba en Colombia, que en sí era una adaptación y de alguna forma una representación de sobre las clases burguesas que en sí controlaban también la política, y es que vemos la relación entre política y prensa. Continuando con esta masificación, se dio un cambio en la línea editorial y de contenidos de los medios de comunicación, por lo cual empezamos a ver una prominencia y una tendencia sobre los contenidos de entretenimiento, por lo cual podemos ver ya las primeras emisiones de los partidos de fútbol y el deporte. Y además, esto en Colombia discrepa bastante de lo que sucedía en la situación de Estados Unidos, porque en Colombia seguimos teniendo una cultura y un círculo de lectores, una opinión pública conformada por la élite, por lo cual también se veía reflejada en las noticias y en la prensa en general, la cual se remitía mucho a la cultura de las grandes élites. Y Es de esta forma como podemos hablar de un oficialismo en la parte de la prensa. Y en sí no vemos con un reconocimiento de una verdadera opinión pública que en sí puede impulsar como lo que hablamos de un periodismo como vehículo social. Y es en esta parte, después de todo este análisis, y nos preguntamos si en verdad hubo una prensa en esa época, porque en sí había una relación muy intrínseca. Vuelvan a sintonizar Nicomate Vlogs.